Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a leer un cuento de Cuautli Simón Garrido Mendoza, narrado por Cuautli Simón Garrido Mendoza. El cuento se llama Papá está allá. Consuelo se encontraba viendo por la ventana las figuras que formaban las nubes. Se imaginaba historias de caballeros, princesas y dragones. Su madre ya le venía diciendo desde un buen rato que pronto tendrá que dejar esos juegos y cuentos, que pronto cumplirá 10 años. Aún así, ella seguía escribiendo en su mente todas esas aventuras fantásticas. Después de todo, falta mucho para ese extraño proceso del que constantemente le hablan, crecer. ¿Qué era crecer? Se preguntaba a veces. Crecer sonaba doloroso y aburrido. ¿Acaso crecer era dejar de jugar, divertirse y vivir aventuras? Crecer era hacer las mismas tareas todos los días solo para tener como recompensa el acostarse a dormir. Veía a su madre tender la ropa, lavar los trastes y preparar la comida y se preguntaba si realmente ella quería vivir así. Después de todo, casi todo el mundo sutil y no tan sutilmente le encaminaba a seguir ese camino. Un camino sin caballeros, ni hadas, ni dragones, solo labores y más labores. ¿Acaso eso valdría la pena? Por otro lado, la profesión de periodista de su padre parecía un poco más interesante, aunque no la entendiera gran parte de lo que decía su padre. Pero algo tenía claro, era de que su padre era como los caballeros de sus cuentos, pero en vez de espadas, él tenía una pluma, en vez de armadura un viejo abrigo, y sus dragones eran unas cosas raras que no entendía, llamadas capitalismo, patrones, censura y la explotación de las clases populares en España. Ella sí que sentía interés por la vida de su padre, algo de buscar la verdad para liberar a las masas, o algo así decía su padre. Sí, eso era crecer. Si acaso era eso crecer, no tendría problemas en hacerlo. Tristemente, aparte de su padre, no parecía que hubiera nadie que alentara tal deseo. Sus tías, vecinas, su abuela, casi toda mujer que no fuera su hermana o madre, le parecían tratar de convencer en no seguir esos pasos por no ser un trabajo para mujeres. En cambio, portarse bien, que cuando llegara la edad se buscara un buen muchacho, su hermana, se buscara un buen muchacho, sí, esas eran cosas que alentaban. Su hermana estaba muy poco ocupada con su escuela, en su propia búsqueda de un buen muchacho, como para dar una opinión sobre el futuro de su hermana menor. Su madre siempre estaba ocupada con el quehacer de la casa, con lo cual solo se ocupó de responderle que ella podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando se dedicara a estudiar y no ser la vaga. Aquel día el padre de Consuelo llegó un poco más tarde, había estado en una reunión de la CNT. Cuando había llegado se le veía pálido, aunque intentaba enmascarar su preocupación detrás de una sonrisa confiada. Sus ojos parecían mostrar oberturas de su mentira, aunque durante la cena no se habló de nada fuera de lo común. Fue más tarde cuando todos dormían, en teoría, que Consuelo pudo escuchar fragmentos de una plática de sus padres. Parecía que alguien intentó golpear a un tal Esteban en Marruecos, o al menos eso entendía ella. Realmente lo que pasaba era un poquito más preocupante e insidioso de lo que para aquella niña solo sonaba como una pelea de borrachos, como la de su tío Pablo de Asturias. Si tan solo ella hubiera sabido que de lo que realmente se trataba era de un golpe de estado fallido en Marruecos por parte de un fragmento del ejército que no estaba de acuerdo con el camino que estaba tomando el país. Pasaron los días y con cada día venía una nueva noticia y con cada noticia se hacía más evidente la situación. El país había entrado en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra sí mismo. De la noche a la mañana lo que pudo haber sido solo una discusión acalorada sobre política, ahora era el factor determinante si llegarías a tu casa a la cena o nunca lo harías. Todo dependiendo de dónde, con quién y cuándo lo dijeras, por no mencionar el miedo a las tropas de unos y otros. En algún punto el padre de Consuela tuvo que retirarse por una cuestión de responsabilidad y deber cívico. Un día simplemente el hombre se paró en la entrada, se despidió de sus dos hijas, sus dos hijos y su esposa. El hombre dando sus adioses y regresó pronto, con la misma calma fingida, con el fin de esconder un miedo terrible. Cada miembro de la familia tomaba esta despedida diferente. El hijo menor, Carlos, apenas un bebé, realmente no entendía lo que sucedía a su alrededor, solo veía que su padre se iba como cualquier otra mañana. Todavía no tenía la sensibilidad desarrollada para detectar el ambiente fúnebre de tal despedida. Por otro lado, la hermana menor Consuelo
Siendo una niña con 9 años, podía notar que había algo raro. Algo le decía que tal vez no volvería a ver a su padre, pero como nadie le había informado de la causa de esta despedida, no le dio mucha importancia. Los dos hermanos mayores, por otro lado, se les veía claramente preocupados. La hermana mayor, Clara, estaba llorando, tratando de calmarse sin mucho éxito. Por otro lado, el hijo mayor, Juan, trataba de mantenerse estoico y serio, aunque cuando lo que él realmente quería era abrazar a su padre y llorar como su hermana, pero no podía hacerlo. Ahora él era el hombre de la casa, hasta que su padre regresara, si regresaba, claro. Por otro lado, la madre Consuelo María tenía que mantener la calma frente a sus hijos, pero dentro de sí no quería ni llorar, sino simplemente tirarse al suelo y agarrar las piernas de su esposo, evitando que así se fuera, pero no podía hacer eso, y simplemente podía despedirse. Mientras él se unía a las fuerzas republicanas, una vez Pedro, así se llamaba él, se había ido, Consuelo preguntó a su madre que cuándo verían otra vez a su padre. Ella respondió con una mentira que se alargaría más con el paso del tiempo. Ella dijo pronto. Ese pronto de su padre se volvería eterno con el paso de los días y semanas. El preguntar que cuándo volvería pasaría de ser una pregunta incómoda a un tabú dentro de la familia, que en cuanto fuese mencionada era ignorada completamente por la madre mientras se encendían la ira de los dos hermanos mayores, los cuales no dudarían violentamente corregir a Consuelo por siquiera preguntar tal cosa, sin nunca explicar el porqué. Consuelo se encontraba en el balcón jugando a escondidas, mirando las nubes y imaginando historias con barcos voladores y castillos lejanos, cuando de entre las nubes apareció algo más, un objeto metálico con alas rectas y una hélice en el frente. Consuelo sabía lo que era un avión, sabía un poco para qué cosas se utilizaban. Ella había visto unos cuantos en películas y fotografías, pero cuando aquel objeto volador se encargó de expulsar fuego y muerte de su apéndice muerto y frío en la forma de bombas, aquellos objetos serían para Consuelo dragones, dragones feroces y voraces que se encargarían de destruir la ciudad donde creció, dejándola como solo una parodia ruinosa y inhóspita. Cuando todos notaron lo que pasaba, la cacofonía de gritos y pisotazos empezó. La gente en la calle y casas buscaba a dónde ir, y ahí está la cuestión, a dónde ir. No hubo alarma, no hubo aviso, simplemente aparecieron y se encargaron de sembrar muerte y destrucción. La madre de Consuelo tomó a Consuelo y a Carlos mientras buscaba a Clara y a Juan. Cuando los encontró, todos tomaron refugio en el cuarto de los padres, el cual en aquel momento parecía el lugar más seguro. Escucharon los gritos, las bombas, escucharon todo, pero no podían ver nada, solo imaginaron. Los días habían pasado. María había decidido que no podía esperar a que la situación mejorara. Era hora de dejar España, dirigirse a Toulouse, en Francia, que estaba tomando refugiados. Claro que cuando María le dijo a sus hijos de esta decisión, la pregunta obvio tuvo que saltar, y obviamente de parte de Consuelo. ¿Y qué hay de papá? Ante aquella pregunta se produjo un silencio abrumador. Aunque solo unos segundos, todo en aquel momento lo sintieron como minutos, rozando a las horas. Es entonces que María tuvo que decir otra mentira, pero a diferencia de la de pronto volverá tu padre, que era tan mentira como esperanza, esta sería difícilmente una esperanza para ella. Decidida que sus hijos tendrían mejor posibilidad de sobrevivir si se iban a Francia, dijo con una seguridad sobrenatural: papá está allá, esperándonos. Juan y Clara sabían que era una mentira, pero una mentira necesaria. Consuelo, por otro lado, tenía sus dudas, pero algo dentro de ella le decía que no convenía cuestionarlo. Buscando diferentes formas de llegar hasta allá, sin importar el costo, tenían que salir del país, aunque llegaran a tener ayuda de algunos camiones y carretas. En algunas partes del trayecto, gran parte de esta travesía la tuvieron que dar a pie. Pero era eso o esperar que la muerte tocara la puerta de la casa. Llegaron, llenos de esperanza, después del hambre y el frío que sufrieron en el camino, por fin podrían, aunque sea, descansar un poco. Pensaron que todo mejoraría una vez fuera de España, pero una vez dentro de Francia, en los campos de concentración para refugiados, es que vieron que aunque hubo una mejora en respecto a esperar la muerte por la violencia brutal de la guerra, no era una mejora tan grande, viendo que todavía eran presa del hambre, el frío y las enfermedades. La comida era poca y de mala calidad, las barracas eran de pésimas condiciones, las noches eran frías dentro de estas. Pero María siempre se recordaba a sí misma
que tomó la decisión correcta. Cuando tenía que aguantar el hambre dándole su porción de comida a sus hijos, se recordaba a sí misma que tomó la decisión correcta. Cuando abrazaba a todos sus hijos para mantener el calor de las noches, se recordaba que tomó la decisión correcta. Cuando olía el olor a mierda y muerte, porque aunque todavía la muerte merodeaba cerca, no sería tan terrible como las cosas que la guerra guarda consigo. En algún momento de su estadía ahí, Consuelo le preguntó a su madre que dónde estaba papá. María solo respondió que pronto llegará, no te preocupes. Nunca se supo cómo fue. No se sabe cómo se desarrolló, solo se sabe cómo empezó y cómo terminó. Salió por un poco de comida para sus hermanas y madre y regresó golpeado y muerto. Unos dicen que intentó robarle de una tienda, de una casa, que los vecinos fueron quienes lo golpearon, otros dicen que se peleó con un refugiado más grande y fuerte, otros dicen que eran las mismas autoridades francesas aburridas que lo hicieron. Lo único que se sabe es que aquel día Juan murió, a un día de ser un hombre, a un día de cumplir 15 años. En cuanto María se enteró de que el gobierno mexicano estaba haciendo esfuerzos por recibir a algunos refugiados dentro de México, María se preguntó entonces si debía arriesgarse otra vez, intentar que las cosas mejoren otra vez. No fue hasta que miró la tumba improvisada de su hijo mayor que decidió que tal vez valía la pena salir de ahí. Hizo de todo para llegar a la puerta de Marcela y subirse en el primer barco rumbo a México con sus hijos. No habría nada que la detendría, iba a cambiar la suerte, por lo menos las de sus hijos. Una vez dentro del buque, Consuela preguntó a su madre: pero mamá, ¿qué hay de papá? María vio a su hija, fingió una sonrisa y dijo: papá está ya esperándonos. 3 días antes de llegar a México, María enferma, con una fiebre. Al principio intenta calmar a sus hijas, diciéndoles que no pasa nada, que se recuperará. Pero para el segundo día no tenía las fuerzas de inventar excusas y mentiras, y simplemente no dijo nada. Para cuando llegaron a México, María estaba en un lugar mejor, con Juan y tal vez Pedro. Clara no sabía qué hacer, estaba abrumada por una pregunta gigante. Con la imagen de todas las posibilidades que desaparecieron esa mañana, que su madre no despertó, pensando en todas las cosas que se podrían intentar hacer para sobrevivir, no sabía qué hacer. Lo único que podía pensar en aquella tormentosa realidad era: ¿y ahora qué? Mientras caminaba en la fanfarria de su llegada a México, donde fueron recibidos con música, celebración por un lado, e insultos y ataques xenofóbicos por el otro, Clara no tenía tiempo de distinguir cuáles de esos gritos eran una bienvenida y cuáles eran un insulto. Tenía que cuidar a sus hermanas. Es entonces que Consuelo le preguntó a Clara: ¿es aquel papá? Muchas gracias. Este fue Cuautli, narrando un cuento de Cuautli. Suscríbanse y todo eso.